Capítulo 1142, Forma de sombra tangible. Unos días pasaron volando. Nada serio parecía haber sucedido, pero grandes y terribles sucesos se estaban poniendo en marcha en las sombras. El santo Madoc había transportado varias cortes de retenes de valor al reino de los sueños y luego había desaparecido. Por supuesto, nadie fue informado sobre su ausencia. De hecho, el clan Valor hizo una buena demostración de fingir que todavía estaba allí, apoyando a los despiertos en el reino de los sueños. Era una mentira creíble. Los despiertos, los ascendidos y los santos se veían afectados por el llamado de la misma manera. Si viajaban al reino de los sueños cerca de una puerta de pesadilla, serían llevados al área que rodea la semilla en lugar de al lugar donde estaba su ancla. Sin embargo, había una gran diferencia cuando un trascendente estaba realmente involucrado. Esa diferencia era que los santos podían regresar al mundo despierto simplemente utilizando sus poderes innatos, mientras que los despiertos y los maestros necesitaban encontrar una puerta para regresar. Otra distinción no menos importante era que el tirón del llamado no era preciso. Si un despierto se dormía cerca de una puerta, podía ser transportado directamente al lugar donde estaba la semilla, pero con la misma facilidad, a un lugar a decenas de kilómetros de distancia. Incluso podrían caer en medio de una horda de hambrientas criaturas de pesadillas. Entonces, si una cohorte de despiertos quería usar una puerta de pesadillas como un camino hacia el reino de los sueños, serían esparcidos sobre un área grande y se arriesgarían a encontrar su perdición mucho antes de reunirse con sus compañeros guerreros. Un santo podía seguir el llamado primero, establecer un ancla en un lugar seguro y luego transportar a los miembros de la cohorte allí uno por uno. Un santo incluso podía despejar el camino hacia la semilla si la cohorte realmente planeaba desafiarla. Así era como se solían tratar las puertas de pesadillas que se abrían dentro de las ciudades humanas, a menos que no hubiera nadie que las desafiara. En ese caso, simplemente las contenían, las rodeaban con una zona de exclusión fortificada y las vigilaban día y noche. Entonces, a todos se les había hecho creer que eso era exactamente lo que estaba haciendo Hoja Susurrante, guiar a los guerreros despiertos del clan Valor a las semillas de la pesadilla para conquistarlas. Sunny, sin embargo, lo sabía mejor. Sabía que Madoc en realidad se fue para infiltrarse en el territorio de Son y eliminar secretamente a Mordred. Las cohortes despiertas que el temible santo había transportado al reino de los sueños habían quedado abandonadas a su suerte, presumiblemente apoyando al caballero Stad en la búsqueda de un objetivo misterioso. La guerra entre los grandes clanes comenzaba de verdad. La sangre ya había sido derramada y mucha más iba a fluir muy pronto. Mientras tanto, el mismo Sunny había pasado esos días experimentando con su nueva habilidad. Estaba muy emocionado porque el potencial de la forma de sombra corpórea era casi ilimitado. En teoría. En la práctica, lo que podía hacer todavía tenía condiciones. Por ejemplo, Sunny logró convertirse en el demonio de la sombra sin la ayuda del caparazón de sombra, confiando únicamente en su propia forma, pero más o menos ese era el límite del tamaño que podía alcanzar. Por ahora. También era una solución inferior a llamar a las sombras del ambiente para que se convirtieran en la capa externa del engendro, ya que era vulnerable sin ellas. También experimentó volverse más pequeño. Ese fue un cambio mucho más fácil, aunque tampoco sin sus limitaciones. Lo más pequeño que logró volverse fue aproximadamente del tamaño del diablillo, lo que provocó una reacción bastante importante del pequeño desgraciado. Sunny también intentó otras cosas, como permanecer más o menos en su tamaño natural, pero cambiando varios aspectos de su apariencia. Los rasgos faciales eran fáciles de cambiar, al igual que otras cosas como el largo de su cabello, su tipo de cuerpo, etc. Habría sido una gran herramienta de subterfugio, si no fuera por el hecho de que todas estas permutaciones todavía eran de un color negro mate y azabache. No me haré pasar por otras personas pronto.
Por supuesto, sus experimentos fueron más allá de los cambios cosméticos. Después de todo, su interés era principalmente el combate y el sigilo. Entonces, Sunny comenzó agregando 2 brazos más a la forma de sombra corpórea y pasó a alteraciones de forma más extremas desde allí. Su habilidad para cambiar de forma estaba limitada por su conocimiento y experiencia. Sunny lo hizo bien con alteraciones más pequeñas, como agregar garras afiladas a sus dedos o convertir sus dientes en colmillos malvados. Sin embargo, cuando trató de hacer crecer alas, el resultado fue desastroso. Nunca había vivido con alas en la espalda, no conocía su anatomía ni cómo se relacionaba con el resto del cuerpo y tenía una comprensión muy vaga de los principios de vuelo. Entonces, no, tenía esperanzas de volar en el cielo como Cayo Saint Tiris en el corto plazo. Sunny estaba lejos de volverse realmente informe y sin forma. Sin embargo, se acercó más a alcanzar esa meta. Sin embargo, lo más divertido que hizo fue cumplir su viejo deseo de volverse más alto. Por supuesto, tampoco fue fácil. Cuando Sunny simplemente se hizo más grande, las proporciones de su cuerpo parecían un poco extrañas. Cuando alargó sus extremidades, el resultado fue aún más desagradable. Encontrar el equilibrio adecuado fue realmente difícil. Sin embargo, se las arregló para lograr un resultado aceptable y actualmente se estaba mirando a través de una de las sombras, riéndose. Maldita sea, es una lástima que Effie no pueda verme ahora mismo. La expresión de su cara no tendría precio. Especialmente porque estaría mirándome. Oh cielos, me la imagino perfectamente. La versión alta de Sunny era realmente extraña. No estaba seguro de que le gustara mucho su silueta delgada, aunque era realmente divertido de ver. Especialmente porque la forma de la sombra corpórea era completamente de color negro mate. Excepto por el cabello. Su cabello en realidad era blanco, porque Sunny había invocado la hoja de otoño para ver si funcionaba en él en este estado. Probablemente debería explorar la posibilidad de comprar más memorias cosméticas en el futuro. Parecen estar funcionando en esta forma, lo que puede ser útil. Se miró una última vez, luego se zambulló de nuevo en las sombras y salió de ellas en su forma humana habitual. A decir verdad, aunque ser una sombra manifestada era ciertamente divertido, se sentía mucho más cómodo en su cuerpo real. Era agradable, acogedor y familiar. Se sentía muy apegado a él. Algún tiempo después, Sunny se estaba preparando para irse a dormir, pero de repente se quedó paralizado en medio de su aseo, su rostro se volvió frío y oscuro. Entonces, una sonrisa peligrosa apareció en sus labios. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una aterradora oscuridad inundó sus ojos. Eso fue porque hacía unos momentos, Sunny había sentido algo. Antes, su percepción se había dividido entre 5 puntos de vista, el suyo y los de sus 4 sombras. Pero entonces, una sexta perspectiva apareció lentamente en foco. Lo que significaba que la quinta sombra había regresado. La sombra tenebrosa estaba ahora dentro de los muros de la capital sitiada, y eso significaba que el clan de los asesinos son también estaba ahí. Capítulo 1143. Daño colateral. Sira Miran, uno de los caballeros exaltados del gran clan Valor, estaba de pie en lo alto de una torre del dormitorio recién construida, mirando la extensión de la ciudad abajo. Había un largo tramo de edificios industriales entre él y la imponente barrera del muro defensivo que protegía la capital sitiada de los estragos de la cadena de las pesadillas. Había muchos refugios civiles y dormitorios también, con el inicio de la evacuación, incluso zonas industriales como esta habían sido puestas en uso, albergando a numerosos refugiados. Los refugiados se movían muy por debajo de él como pequeñas hormigas. Los estruendosos estallidos de los raíles de tiro no parecían estropear su humor. Después de meses de asedio continuo, la gente debía haberse acostumbrado a su clamor. El caballero Amiran hizo una mueca.
el daño colateral será alto. Pero eso era la guerra. Ninguna de estas personas habría tenido que morir si el enemigo hubiera acatado el acuerdo de mantener las hostilidades lejos de las ciudades, pero ahora que el clan Son había hecho su movimiento, las manos de los nobles guerreros de valor estaban atadas. Las vidas de los humanos Anos eran como el agua, de todos modos. Por mucho que se sacrificara para lograr la victoria, era solo una gota en el océano. Amiran no se alegraba por el costo humano de su inevitable victoria, pero tampoco estaba particularmente triste. Sabiendo lo que sabía, sus muertes eran insignificantes. Oyó pisadas ligeras detrás de él y miró por encima del hombro. Una de sus despiertas se acercó, trayendo noticias. Había una expresión de oscura emoción en su rostro. Hemos confirmado la ubicación, señor. Él asintió. La banda de asesinos de Canción se había infiltrado en la capital sitiada con uno de los convoys de suministros, el personal original había sido asesinado y los impostores asumieron sus identidades. Después de pasar las puertas, desaparecieron en el caos de la ciudad súper, poblada sin dejar rastro. O eso pensaban. En verdad, Valor había anticipado mucho este ataque. El subterfugio empleado por los asesinos fue inútil. Solo habían logrado entrar a la ciudad porque era donde Lady Morgan los quería. Habría sido más fácil y mucho menos sangriento lidiar con los sirvientes de la reina de los gusanos en las puertas, pero entonces algunos de ellos podrían escapar. Entonces, se les permitió entrar más profundamente en la trampa. Y ahora, al caballero Amiran se le confió el honor de entregar el castigo de Valor a los miserables cobardes. ¿Qué importaba si había daños colaterales? Se dio la vuelta y miró a los valientes despertados reunidos en el tejado. Con guerreros como estos luchando a su lado, los perros de Canción no tenían ninguna posibilidad. Una sonrisa fría apareció en los labios de Amiran. Prepárense, entonces. Atacaremos tan pronto como hagan su movimiento. En un oscuro y vacío taller de producción de una fábrica subterránea fuera de servicio, un grupo de personas estaba sentado alrededor de un fuego fantasmal. Sus llamas eran azules y ardían sin producir humo. Una agradable fragancia se extendía desde el fuego, pero la gente reunida no parecía darse cuenta. La líder del grupo era una mujer que vestía ropa civil sencilla, con una pálida cicatriz que cruzaba su rostro por lo demás hermoso. Era Morro Ascendida, una seguidora del gran clan Canción. Actualmente, Morro escuchaba los silenciosos sonidos de arañazos que parecían provenir de algún lugar debajo del piso de la fábrica. Los rostros de los despertados a su alrededor estaban un poco tensos. Había un recién llegado entre ellos, un hombre con el uniforme del ejército de evacuación, que también escuchaba los sonidos y sus ojos se abrieron un poco más. Era su contacto dentro de la capital sitiada. Después de unos momentos de silencio, el hombre habló. Esa cosa no se va a liberar, ¿verdad? Ascended Morro sonrió. Claro que sí. Cuando yo lo ordene. Se detuvo un segundo y luego agregó. Sin embargo, no te preocupes. Los esclavos de la hermana domadora de bestias son muy obedientes. Por supuesto, este es más poderoso que sus mascotas habituales. El hombre se rió con ironía. Ah, ya veo. Bien, entonces. El pobre tonto ni siquiera sabía que él también era uno de los esclavos. De todos modos, ¿tu gente ha completado los preparativos? El soldado dudó un poco, y luego señaló el mapa que se proyectaba en su comunicador. Sí, ese túnel de ahí. Estará vacío durante unas 24 horas a partir de ahora. Como puedes ver, mi señora, el túnel se extiende hasta el interior de la ciudad sin cruzar ningún otro centro logístico importante. También es lo suficientemente ancho para transportar esa cosa que trajiste, a donde lo necesites. Los últimos kilómetros que conducen al complejo Valor están demasiado bien vigilados, sin embargo. Morro negó con la cabeza. Déjanoslo a nosotros. En el peor de los casos,
Nos veremos obligados a liberar al esclavo unos minutos antes de lo planeado y dejar que se abra camino hacia el complejo por encima del suelo. Summer Knight no podrá regresar del muro a tiempo. Y como Whispering Blade parece haber ido al reino de los sueños, las bajas que la criatura causará a Valor serán graves. A ella no le hubiera gustado nada más que matar personalmente a los hipócritas y nobles que servían al rey de las espadas, pero lamentablemente su misión era simplemente entregarle el regalo de la domadora de bestias a Morgan de Valor, atacando tanto a las tropas enemigas como a su reputación. Después de todo, ¿qué clase de tonto incompetente permitiría que una criatura de pesadilla arrasara en medio de su ciudad? El hombre se aclaró la garganta. Ah, pero debo advertirte, mi señora. Los despertados del clan Valor últimamente parecen inquietos. Unas cuantas cohortes han desaparecido sin dejar rastro. No creo que se nos haya hecho, pero más vale no andarse con rodeos. Morro Ascendida estudió su cara un momento, después asintió. Buen consejo. Íbamos a esperar a que el caballero del verano se enfrentara al terror que se acerca a la ciudad, pero de repente nuestro adivinador ha dejado de ser efectivo. Con esta incertidumbre añadida, es mejor acelerar el plan. Miró a sus despertados y sonrió. Hora de actuar, mi gente. Preparaos para entrar en el túnel. Vosotros dos, id a transmitir mi orden a los que vigilan a la criatura. Tienen que tenerla lista para el transporte lo antes posible. ¿Vamos a pasar al ataque? En la primera planta de la torre del dormitorio, el caballero Amiran estaba rodeado de los guerreros despertados de Valor. Uno de ellos estaba haciendo un informe. Parece que el enemigo se ha puesto en marcha. Deben de estar pensando en entrar en la red de túneles logísticos que hay bajo la ciudad. Si lo hacen, será difícil atraparlos a todos. Amiran asintió. Cierto. No podemos permitir que esos desgraciados se escondan más bajo tierra. No, tenemos que obligarlos a salir a la superficie. Preparaos para atacar. Atravesaremos el tejado de la fábrica y los mataremos a todos. Había una sombra que le oyó decir esas palabras. También había una sombra que oyó a Morro Ascendida dar órdenes a los asesinos. A cierta distancia, Sunny suspiró y se bebió lo que quedaba de su café. Después, le dio las gracias al dueño de la cafetería de refugiados, se levantó y salió del local bostezando perezosamente. También había llegado el momento de que él empezara. Capítulo 1144, Teatro de Sombras. En la abandonada fábrica subterránea, el fantasmal fuego se había extinguido. Docenas de despiertos se movían, preparándose para salir. Todos ellos habían invocado recuerdos luminosos, y las luces danzantes hacían que las sombras que poblaban la vasta sala de producción se retiraran a regañadientes. Ascendida Morro estaba de pie frente a una pared robusta, mirándola con una expresión sombría. Finalmente, asintió y miró a uno de sus subordinados. Este es el lugar. Aíslalo. El despierto asintió y levantó las manos. Pronto, un extraño silencio cayó sobre ellos. Sin embargo, no era el silencio mundano que muchos recuerdos podían crear, sino la manifestación de una habilidad que podía cortar un tramo de espacio del resto del mundo, sometiendo todos los temblores y sonidos que se le escapasen. La ciudad estaba constantemente monitoreada por innumerables sensores sísmicos debido a que las criaturas de pesadilla a menudo excavaban bajo tierra, por lo que nada menos que eso serviría si querían pasar desapercibidos. Satisfecha, Morro levantó una mano y chasqueó los dedos. Un momento después, un violento estruendo sónico resonó y una gran parte de la pared frente a ella se hizo polvo. Detrás de ella se reveló una entrada a un túnel, ahogado en la oscuridad. Un viento frío entró en la sala de producción, haciendo temblar a los despiertos. Incluso la propia Morro se sintió inquieta de repente, por alguna razón. Frunciendo el ceño, bajó la mano y dijo uniformemente: Limpien los escombros. La entrada debe ser lo suficientemente ancha para que quepa la jaula. Segunda cohorte, exploren el túnel y asegúrense de que no haya bloqueos allí.
7 despiertos saltaron a la oscuridad, mientras que el resto de sus subordinados se pusieron a preparar el agujero que ella había creado para la jaula de la criatura. La cohorte encargada de vigilar las abominaciones iba a traerla en cualquier momento. No sería fácil bajar el enorme dispositivo de contención, pero habían venido preparados. El hombre del uniforme del ejército de evacuación observó el proceso con rostro preocupado. Después de un minuto, se aclaró la garganta torpemente. Bueno, yo me voy, entonces. ¿Mi trabajo aquí está hecho? Morro lo miró con indiferencia. Vete. El esclavo ya no servía para nada. Su escape de la ciudad sería manejado por una célula durmiente diferente. Si dependiera de ella, se habría deshecho del hombre y de su gente para limpiar cabos sueltos, pero podían volverse útiles en el futuro. Incluso los mundanos podían hacer mucho daño si estaban armados con las herramientas adecuadas. Aunque Morro sentía que estaba por debajo de ella usar armas vulgares de la era pasada, en el gran esquema de las cosas, ni siquiera instrumentos crudos como esos podían ser descuidados. Quizá otros no se dieron cuenta, pero ella entendió lo que estaba en juego. El hombre desapareció y quedó despejada la entrada al túnel. Su éxodo de la fábrica subterránea se estaba alargando, sin embargo, porque la jaula para la criatura tardaba en llegar. Morro se sentía irritada. ¿Qué les está llevando tanto tiempo? Pensó en enviar a alguien más a buscar a la guardia, pero lo descartó y sacó un recuerdo especial. Si bien usarlo requería que gastara algo de esencia, en este momento, el tiempo era más importante. El recuerdo se llamaba mano extendida y consistía en un montón de huesos de los dedos. Cada una de las 4 guardias al mando de Morro tenía una falange y ella tenía la quinta. Las personas que tocaban las antiguas falanges podían comunicarse entre sí a través de pequeñas distancias. Irónicamente, el alcance de la mano extendida no era grande. Sin embargo, poseía la cualidad única de estar protegida de la mayoría de las habilidades de adivinación, lo que era muy valioso para el tipo de misión en el que estaban actualmente. Morro agarró el hueso y habló, conectándose mentalmente con la guardia que custodiaba la jaula de la criatura en otro nivel de la fábrica. Mont. ¿Dónde estás? Pronto, la líder de la guardia respondió, su voz resonando en la vasta sala de producción. Hermana Morro, estamos custodiando a la criatura. ¿Ha ocurrido algo? Morro de repente sintió una mala premonición. ¿Qué quieres decir? ¿No has recibido mi orden? Mont despertó sobresaltada. Lo siento, hermana. ¿Qué orden? Ella apretó los dientes. Mandé a 2. Pero entonces, Morro guardó silencio. Los 2 despiertos que había enviado para transmitir la orden, ¿por qué no habían regresado todavía? Ella había asumido que se habían quedado con Mont para ayudar a mover la jaula, pero ¿por qué lo harían? No es bueno. Vaciló por una fracción de segundo y luego dijo con calma. Traigan la jaula aquí ahora mismo. ¿Qué había pasado? ¿El enemigo ya había descubierto su ubicación y se había infiltrado en silencio en la fábrica? ¿Cómo podrían haberlo hecho sin perturbar ninguno de los encantamientos que ella había colocado en todas las entradas? Si los soldados de valor ya estaban aquí. Miró a sus subordinados y ladró. Formaos en una formación de batalla. Preparaos para un ataque. Un momento después, Morro se dirigió a través de la falange hacia la cohorte, que había ido a explorar el túnel. Ricas, vuelve inmediatamente. Hubo un breve silencio y luego escuchó la voz familiar del despierto Ricas. Sí, hermana. Vamos para allá. Preocupados, los guerreros de la canción se formaron rápidamente en una formación defensiva. Permanecieron cerca de la entrada del túnel, mirando nerviosamente hacia la oscuridad de la sala de producción. La fábrica estaba en silencio. Pronto,
el silencio se vio interrumpido por un fuerte ruido. Con un chirrido de metal oxidado, llegó un ascensor de carga. Sus puertas se abrieron, revelando una enorme jaula de aleación encantada. 7 despiertos utilizaron todas sus fuerzas para hacer rodar la jaula hacia adelante. Morro dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. Al menos la criatura está asegurada. Ahora, solo faltaban los 2 mensajeros y la cohorte que habían entrado al túnel. Ricas, ¿cuánto tardáis en llegar? Se produjo un nuevo lapso de silencio antes de que respondiera. Hermana, y vamos para allá. Morro frunció el ceño. La voz familiar persistió. Vamos y vamos, Sid. Algo iba muy mal con ella. Vamos, Sid. La voz no provenía de la falange. En cambio, venía directamente de la entrada oscura del túnel. Se asomó al agujero, sin ver más que una extensión interminable de penumbras. De repente, algo rodó desde la oscuridad. Era la cabeza cortada de Waken Ricas. Capítulo 1145. Desliz de miedo. Marrow clavó la mirada en la cabeza cortada durante un instante, sintiendo un frío terror que se le metía en el corazón. El corte limpio, el vacío profundo de sus ojos muertos, la entrada oscura del túnel por detrás. ¿Acaso habían muerto todos? Una cohorte entera de guerreros Ewaken experimentados y endurecidos del gran clan son aniquilados en tan poco tiempo y sin hacer siquiera un sonido. ¿Había sido un humano? No, eso era imposible, solo Westbrook habría sido capaz de masacrarlos de esa manera. Pero entonces, Madoc nunca se rebajaría a jugar con su presa. ¿Qué tipo de abominación era, pues? ¿Cómo habían permitido los perros de valor que un monstruo así viviera libremente bajo su ciudad? Después, Morro frunció el ceño. ¿Por qué estaba asustada? ¿De qué había que asustarse? Ni la muerte ni las criaturas de pesadilla la habían asustado nunca antes. Su gente también parecía estar conmocionada, tan impropio de las élites de un gran clan. Un ataque mental. La criatura debía haber estado empleando algún tipo de seducción. Gruñó. Activen los encantamientos de resistencia mental. Al mismo tiempo, levantó la mano y chasqueó los dedos, enviando una devastadora onda de choque sónica hacia el túnel. Un estruendo ensordecedor retumbó por la sala de producción y una fuente de polvo de piedra y escombros salió disparada de la entrada oscura. Los Ewaken de Son vertieron esencia en los amuletos protectores que llevaban. Al instante, fue como si pudieran respirar de nuevo, el recuerdo del terror aún persistía, sin embargo, royendo su fuerza de voluntad. Quedaban 20, reunidos en una formación defensiva circular que no tenía zonas ciegas, con la enorme jaula en el centro. Marrow miró tensa en dirección al túnel, preguntándose si su ataque había alcanzado a la criatura o no. Cuando los ecos del boom sónico se apagaron y un silencio inquietante se apoderó de la sala de producción, se quedó un momento, y luego dio la orden de apagar los recuerdos luminosos. Atrapados en un círculo de luz, eran demasiado vulnerables. En lugar de depender de la visión natural, los mensajeros de Son sacrificaban un poco de esencia para activar encantamientos que les otorgaban la capacidad de ver en la oscuridad. Al instante, toda la sala de producción quedó al descubierto ante ellos. Nada podía escapar a sus miradas. Pero la sala estaba vacía. No había nada en su oscuro espacio excepto viejas máquinas y sombras. Marrow levantó la mano, unió el pulgar y el dedo medio y luego dijo en voz alta: Muéstrate, criatura. Hubo un momento de silencio. Y luego otro momento más. Y luego, la cabeza cortada que yacía en el polvo junto a ella habló, su boca inmóvil. Criatura, criatura, criatura. Hablaba con la propia voz de Morrow.
Los despertados intercambiaron miradas inquietas hacia la cabeza de Ricas, que los miraba fijamente con ojos vacíos. ¿Qué clase de truco? No le hagas caso. ¿Es una distracción? Ella gruñó y apartó la mirada del rostro mórbido de la cabeza cortada que hablaba y se concentró en el taller de producción, tratando de predecir de dónde vendría el ataque. Los despertados siguieron su ejemplo también. Excepto uno. El hombre que había estado más lejos de la entrada del túnel se balanceó ligeramente. Entonces, su cabeza se deslizó de sus hombros y cayó al suelo, rodando por el polvo mientras el cuerpo se desplomaba detrás de ella. En ese breve instante, cuando todos se habían distraído con la criatura que imitaba la voz de Morro, otro despertado fue asesinado sin piedad. Y ahora, solo quedaban 19 de ellos. ¡Maldición! Morro juntó las manos, desatando toda la fuerza de su aspecto. Una onda de choque sónica destructiva se extendió como un anillo desde la formación de los despertados, arrasando una gran franja de la sala de producción. El suelo de cemento se agrietó, las viejas máquinas se destrozaron, las cintas transportadoras aún se rasgaron y los fragmentos de aleación salieron volando como balas dentadas. Nada dentro del círculo de destrucción pudo escapar ileso. En el silencio que siguió, la cabeza cortada de Ricas volvió a hablar, imperturbable. Pagae, pagae, pagae. La ascendente Morro apretó los dientes, analizando la situación con calma. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Cuáles eran sus capacidades? Sin embargo, había algo más debajo de su calma. Una pizca de miedo. Esta vez, uno que no tenía nada que ver con una influencia externa insidiosa. Un momento después, sucedieron dos cosas. Primero, un fuerte clic metálico provino de algún lugar dentro de la formación defensiva de la enorme jaula que contenía la abominación embelesada. En segundo lugar, una sección del techo de la sala de producción se derrumbó repentinamente y figuras blindadas entraron por la brecha. Poco tiempo antes, muchos niveles por encima de la sala de producción de la fábrica subterránea, el caballero Amiran estaba de pie en medio de un amplio pasillo. Estaba rodeado de despertados de valor, que avanzaban sigilosamente. Una mujer con armadura ligera hecha de cuero de abominación estaba haciendo un informe. Señor. Hemos desmantelado las capas externas de las salas de detección. El enemigo debería estar justo debajo de nosotros ahora mismo, pero avanzar más desapercibido será difícil. Los huecos de los ascensores son especialmente problemáticos. Él miró hacia abajo y luego asintió. Inténtalo lo mejor que puedas. Su subordinada se movió para volver a su tarea, pero en ese momento, el piso tembló ligeramente. Amiran frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué el enemigo abandonaría la precaución ahora? Levantó la cabeza para dar una orden, pero en ese momento, algo brilló en el rabillo de su ojo. Amiran se giró rápidamente, notando la parte trasera de una pequeña criatura, una especie de gremlin, escabulléndose en la oscuridad. Su rostro se oscureció. Nuestra presencia ha sido descubierta. Hubo otro temblor, mucho más fuerte que el primero. Los gusanos tenían que estar intentando derrumbar la pared de un túnel a toda prisa, con la esperanza de escapar. Si era así, iba a tener que decepcionarlos. Amiran había estado planeando avanzar más silenciosamente, aunque llevara más tiempo. Pero ahora que tal enfoque estaba fuera de la mesa, había que acelerar las cosas. Había una espada en su cinturón y un martillo de guerra en su espalda. Desenvainando la espada y sacando el martillo de su lazo, Amiran gritó. Guerreros del valor. Conmigo. Entonces, invocó a su aspecto y estrelló el martillo de guerra contra el suelo. Una onda de fuerza aplastante viajó hacia abajo, perforando múltiples niveles de la fábrica subterránea y abriendo un camino devastado hacia la sala de producción principal. Sin un momento de duda, el caballero Amiran rió y saltó hacia la oscura brecha. Muerte al enemigo. Que nadie escape. Capítulo 1146.
lluvia de sangre. Algunos de sus guerreros usarían recuerdos de vuelo para seguirlo, otros descenderían con cuerdas. Pero el propio Amiran no necesitaba estas medidas, simplemente se dejó caer por la brecha, cayendo en la oscuridad como un meteoro de acero. Al llegar a la sala de producción principal, lanzó su espada hacia adelante. Una fuerza invisible fluyó de la hoja, formando un campo frágil debajo de él, una serie de ellos, en realidad, cada uno tan delgado como una hoja de papel. Romper estos paneles invisibles de fuerza le permitió a Amiran frenar su caída. Aterrizó en el suelo rodando y se puso de pie una fracción de segundo después, listo para atacar y abrirse paso para que sus hombres lo siguieran. Si todo iba bien, el enemigo habría sido sorprendido por el techo derrumbado y la repentina llegada de un caballero de valor. Incluso, si su conmoción no duraba mucho, unos segundos serían suficientes. Pero no le dieron unos segundos. Nada iba bien desde el principio. Nada más aterrizar Amiran, y su primer grupo de guerreros recibieron el saludo de un boom sónico devastador. Sintió una potente onda expansiva recorriéndole el cuerpo, casi, lo suficientemente fuerte como para hacerle explotar los órganos. Por suerte era lo bastante resistente como para soportarlo. No podía decirse lo mismo de los despertados que tenía detrás. Con gritos de dolor, cayeron al suelo, manando sangre por todos los orificios de sus cuerpos. Muertos. Era como si el enemigo hubiera estado esperando en formación de batalla, dispuesto a defenderse. ¿Cómo osáis? Cuando cada vez más despertados acorazados salieron por la brecha, Amiran rugió y cargó hacia adelante. Sin embargo, hubo algo extraño, en el último momento, justo antes de su embestida, fue como si una gota de sangre le hubiera caído en el casco desde algún sitio de arriba. No le hizo caso. Frente a él había un círculo poco compacto de despertados protegiendo algo que parecía una gran caja de aleación. Seguramente dentro habría algún monstruo abominable. Meter una criatura de pesadillas en una ciudad humana era justo lo que haría la bruja, ama de las bestias. Y permitir que la caja se metiera de contrabando en la ciudad a pesar de conocer su contenido era exactamente lo que haría Valor, si eso significaba no dejarles escapatoria a los asesinos. La mirada de Amiran encontró enseguida a la líder del equipo de infiltración de Son, una mujer llamativa cuya belleza no podían ocultar ni la modesta ropa civil ni una fea cicatriz que le cruzaba la cara. Entrecerró un poco los ojos. Morrow. No había muchos maestros en el mundo, y aún menos servían directamente a los grandes clanes. Por supuesto, Amiran la conocía. La mujer con cicatriz era una poderosa adversaria. Pero no tan poderosa como él, claro. Sus miradas se encontraron, y, antes de que pudiera chasquear los dedos, Amiran atacó con su espada y su martillo, lanzando dos ondas horizontales de fuerza, una cortante y la otra machacante. Las ondas chocaron generando una onda de choque sónica en medio de la sala, produciendo una explosión rugiente. Pedazos de concreto salieron disparados hacia afuera como metralla. Fue entonces que su mente registró algunas incongruencias en la escena que tenía frente a él. En primer lugar, la entrada al túnel ya había sido revelada, sin embargo, el enemigo no parecía tener prisa por entrar, como si desconfiara de la oscuridad más allá. En segundo lugar, la sala de producción principal estaba en un estado lamentable incluso antes de la explosión, aparentemente devastada por los poderes de Morrow. También había muy pocos despertados en su formación, no más de 20. 4 cohortes completas de infiltrados de Son habían cruzado el puesto de control de la puerta de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó con el resto de ellos? Y por último, había un cuerpo espantosamente decapitado en el suelo frente a los guerreros de Son. Uno de los suyos. ¿Qué demonios estaba pasando? Había algo más, también. Por un momento, justo antes de que las ondas de fuerza chocaran y una nube de polvo oscureciera la vista, Amiran pensó que había notado algo.
Una vaga silueta que se movía en la parte superior de la enorme jaula, disolviéndose en la oscuridad. ¿Un arquero? Bajando la cabeza para proteger la ranura de la visera de su casco, atravesó la nube de polvo y levantó su espada. No importaba qué trucos tuviera el enemigo, reservado, iba a acabar con todos. Especialmente ahora que sabía que los números estaban aún más de su lado de lo esperado, el caballero Amiran no tenía ninguna duda. Las principales prioridades son Morro y la criatura enjaulada. Morro maldijo en silencio. ¿Así que fue Valor todo el tiempo? Parecía que habían caído en una emboscada. Los sirvientes del rey de espadas resultaron ser más astutos de lo esperado. Alguien había estado esperando todo el tiempo en el túnel y ahora la caballería había llegado para matar el trabajo. ¿Quién había sido comprometido? Tenía que ser el esclavo responsable de despejar el camino hacia la ciudad interior, pero ahora no importaba. El enemigo pifió en su ataque, tal vez porque ella había decidido acelerar el plan. La asesina invisible había revelado su presencia demasiado pronto, y en lugar de ser sorprendidos por la repentina incursión en la sala de producción, los mensajeros de Son estaban preparados para ello. Por eso Morro logró matar a varios de Dalor Awaken en el momento en que aterrizaron en el suelo. Sin embargo, no a su líder, un gigante vestido con una pesada armadura y empuñando una espada y un martillo de guerra. Su corazón se enfrió un poco. ¿El caballero Amiran? Incluso entre los caballeros del valor, este fanático era conocido por su poder y crueldad. Sin embargo, era un tipo demasiado directo. Un hombre bendecido con una fuerza increíble, pero con muy poca imaginación. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Morro. Tendré la oportunidad de traer de vuelta un buen trofeo, entonces. Envió una onda de choque sónica para evitar que el caballero diezmase la formación de los despertados de Son y luego miró rápidamente la brecha. ¿Cuántos soldados había traído Amiran para matarlos? Era extraño. No había tantos como ella hubiera esperado. Una cohorte, 2, 3, 4, y eso era todo. Si Valor sabía de antemano sobre el equipo de infiltración, ¿por qué solo enviaría a tantos? Y había algo más. En lugar de más cohortes de despiertos, chorros de sangre fluían de la brecha, gotas carmesí cayendo como lluvia. Los soldados de Valor que ya habían aterrizado parecían conmocionados por eso. Morro vaciló. Las raíces de esta historia se extienden desde un origen novelesco. ¿Qué significa esto? Sin embargo, su vacilación solo duró una fracción de segundo. Entonces, no hubo más tiempo para pensar. Capítulo 1147, Canción de la Matanza. Amiran se lanzó hacia adelante, invocando su aspecto y desatando una avalancha de fuerza destructiva sobre la formación de los infiltrados de Canción. 2 oleadas de poder aplastante salieron rodando de sus armas, solo para hacerse añicos contra el baluarte invisible de un estallido sónico. El piso de concreto se hizo añicos cuando toda la fábrica tembló. Un momento después, una silueta rápida se lanzó hacia él desde la nube de polvo, Morro, sus tranquilos ojos llenos de fría intención asesina. Sus raídas ropas civiles estaban rasgadas, revelando destellos de una delgada armadura encantada escondida debajo. En su mano, había una hoja estrecha que parecía demasiado frágil para ser utilizada en combate real. Amiran levantó su espada, ando la hoja. Al mismo tiempo, su martillo voló hacia adelante, la punta que sobresalía de su parte superior apuntaba precisamente a la garganta desprotegida del enemigo. Sin embargo, tan pronto como su espada encontró el acero del arma de Morro, hubo un tintineo melodioso. Ese tintineo de repente se magnificó, chocando contra él como un muro de piedra. Haciendo una mueca de dolor que le perforaba los oídos, el caballero de Valor fue rechazado. Rodó sobre su hombro, echando un vistazo a sus guerreros. Avanzaban, listos para enfrentarse a los despiertos del clan Canción,
Aunque Amiran solo los vio por una pequeña fracción de segundo, notó dos cosas. Primero, la sangre derramada por la brecha en el techo del salón principal de producción. Segundo, el hecho de que solo 4 de las 6 cohortes parecían haber descendido. La ira se encendió en su corazón. Malditos gusanos. Una de las cohortes de Morro faltaba, y ahora, 2 de las suyas no habían descendido. No era difícil entender lo que más probablemente había pasado. La maldita bruja debe haber enviado a algunos de sus hombres para emboscar a los guerreros de valor en los niveles superiores de la fábrica, para sacrificar sus vidas para que el resto pudiera escapar. Una maniobra astuta, aunque infructuosa. No sirvió de nada. Incluso con la cohorte desaparecida comprando tiempo a los infiltrados con su sangre, la fuerza de Canto todavía estaba irremediablemente superada en número. Morro estaba desesperada. ¿Y no lo estaría? El verdugo al que se enfrentaba no era otro que Amiran. La espada de valor era ineludible. Estos pensamientos cruzaron su mente en un instante. Aterrizando sobre sus pies, Amiran miró hacia arriba con calma y vio la delgada hoja cayendo sobre su cabeza. Su casco era probablemente lo suficientemente fuerte para soportar el filo afilado, pero estaba forjado del mejor acero de valor. Si el golpe acertaba, habría un zumbido, y ese zumbido sería convertido en otra explosión sónica por el enemigo. En lugar del casco, la hoja golpeó un escudo de fuerza invisible que apareció en el aire sobre Amiran. También envolvió ambas armas, con finas capas de fuerza. Era un aprendiz rápido, después de todo. Después de ese primer golpe, a Morro le resultaría difícil volver en su contra el sonido del choque de espadas. Mientras los dos maestros chocaban entre sí en una batalla letal, también lo hicieron sus soldados. Los despertados de valor descendieron sobre la formación de los infiltrados como una marea de acero, amenazando con abrumarla en un instante. Desafortunadamente para ellos, los despertados de Canto no fueron tan fácilmente abrumados. Maldita sea. Morro vio a uno de sus soldados caer al suelo en una fuente de sangre. Su armadura estaba destrozada, y el desgraciado guerrero de valor que lo había matado ya se estaba moviendo para atacar a otro. Pero entonces, el sirviente del rey de las espadas también cayó, su espalda desgarrada. Sentía una alegría malvada. Sin embargo, era extraño. Morro no sabía cuál de su gente había vengado a su hermano. Debió ser un ataque a distancia, porque nadie estaba lo suficientemente cerca para asestar un golpe cuerpo a cuerpo. Allí, al borde de la formación, solo, había vacío y oscuridad. Entonces, un buen tiro. Morro tarareó, y su tarareo fue captado por el resto de los mensajeros de la canción. Brillantes sonrisas florecieron en sus rostros. El tarareo no era una expresión de algún poder de los despertados ni un presagio de un devastador ataque sónico, era simplemente su canción. Una canción de matanza. ¿Esta bestia tiene una coraza dura? Estaba enfrascada en una feroz lucha con el caballero Amiran, impidiéndole devastar la formación. Por supuesto, el perro también le estaba impidiendo masacrar a los despertados atacantes, por ahora. Amiran era poderoso, habilidoso e inteligente. Pero también era arrogante y rígido. Morro ya le había asestado media docena de golpes en su armadura. El problema era que la armadura era demasiado resistente. Tenía que ser un recuerdo trascendente creado por los mejores maestros herreros del clan Valor, ya que incluso su espada, otorgada por la propia reina, era impotente contra su acero encantado. Aún más frustrante era que el caballero estaba usando su aspecto para envolverse en una delgada capa de fuerza protectora, sofocando todos los sonidos que pudiesen haber resultado de su enfrentamiento. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que cometiera un error. Morro estaba confiada. Sin embargo, apenas una docena de segundos después, su confianza se desvaneció. No porque se sintiera presionada por Amiran, y lo estaba, por supuesto. Un caballero de valor no era un enemigo a tomarse a la ligera.
No, era porque Morro de repente no estaba segura de cuánto tiempo le quedaba. Porque sus soldados estaban muriendo demasiado rápido. Todos ellos eran la élite absoluta del mundo de los despertados, así que su batalla era, como era de esperarse, intensa y sangrienta. Toda la fábrica temblaba y se sacudía por la magnitud de la violencia desatada, como si estuviera al borde del colapso. Antes de que eso pasara, tendrían que escapar a las calles. Y sin embargo, la batalla era de alguna manera demasiado sangrienta y demasiado letal. Ya había demasiados cadáveres en el suelo, especialmente en los bordes de la formación, donde se suponía que la lucha sería menos intensa. Morro recordó que el asesino que Amiran había enviado por delante de la fuerza principal seguía ahí, en algún lugar, en la sala de producción. Eso podría haber sido una explicación, si no fuera por el hecho de que había más guerreros de valor muriendo que de canción. Algo extraño estaba pasando. Morro desvió un golpe tangencial de la espada de Amiran y evadió el pico del martillo de guerra, empujando hacia adelante para asestar un golpe propio. Me estoy perdiendo algo. ¿Algo no está bien? Aunque estaba reprimiendo al valiente caballero, y aunque sus soldados parecían estar imponiéndose a los sirvientes de valor. Un sentimiento frío e inquietante se abrió paso lentamente en el corazón de Morro. Capítulo 1148. Desellado. El caballero Amiran era contundente y opresivo, cada movimiento suyo traía consigo la promesa de la muerte, y sin embargo, ni su espada ni su martillo podían alcanzarla. Ni siquiera su insidioso aspecto era suficiente para derribar a Morro. Había matado a criaturas de pesadilla más peligrosas que este guerrero ascendido. También había matado a humanos más peligrosos. Los guerreros de Amiran eran valientes y hábiles, cada uno en la cima de lo que un despertado podía lograr. Los números estaban de su lado, y sin embargo, por cada mensajero de canción que caía, morían 2 perros de valor. Su trampa había resultado ser extrañamente torpe e ineficiente. Para entonces, Morro sabía que había una posibilidad de victoria, a menos que el enemigo recibiera refuerzos pronto, podrían escapar y llevar a cabo el plan. Sin embargo, le faltaba algo. Razón por la cual Morro permitía que su atención divagara. Distraerse en una lucha contra alguien como Amiran era casi un suicidio, pero lo hizo de todas formas. Su espada no alcanzó nuevamente la armadura del caballero. Su cuerpo recibió varias heridas espantosas debido a su falta de atención. Cada vez más despiertos caían muertos a su alrededor. Pero Morro continuó observando fríamente. Y entonces, lo vio, un guerrero del valor cayó con un grito de dolor, la sangre brotaba de su cuello desgarrado. Solo que no había nadie cerca para desgarrarlo. Era algo sutil y casi imperceptible en el caos de la batalla, pero lo vio claramente. El soldado más cercano estaba demasiado ocupado defendiéndose de 2 poderosos despiertos. Tampoco podría haber sido un ataque a distancia, el ángulo era incorrecto. Era como si la misma oscuridad se hubiera extendido y le hubiera cortado la garganta al hombre con unas garras afiladas. Los ojos de Morro se dirigieron al lado opuesto de la formación, justo a tiempo para ver morir a uno de los despiertos de Son. Su mano explotó repentinamente con sangre, por lo que el soldado del valor que atacaba tuvo la oportunidad de hundir su arma en la hendidura de su visera. La mano de su subordinado había sido cortada por completo, un corte limpio y feroz que atravesó armadura, carne y hueso como si no encontrara ninguna resistencia. Solo que, el arma que había matado a su hombre era una lanza. No había forma de que pudiera hacer un corte como ese. Morro sintió frío de repente. Hay otro aquí. Había alguien, algo, insidioso y siniestro moviéndose invisible a través de la oscuridad, matando a los hombres de valor y canción indistintamente. Silenciosa. Inevitable.
La imagen de una cabeza cortada rodando desde la oscura entrada del túnel surgió de repente en su mente. La sangre de Morro se heló. ¿Quién era? ¿Qué era? ¿Qué habían desatado de esa oscuridad? Ando esos pensamientos infantiles, gruñó. ¿Qué importa? No importaba, fuera lo que fuera, lo destruiría, al igual que iba a destruir a estos desgraciados secuaces del Rey de las Espadas. Morro miró a Amiran, que continuaba lanzándole golpes devastadores, ciego a lo que estaba sucediendo. Tonto. No importaba el costo, el plan tenía que llevarse a cabo. Tenía que salvar lo poco que podía ser salvado de esta situación imprevista. Morro vaciló un momento, fingiendo ser empujada hacia atrás por uno de sus golpes y perder momentáneamente el equilibrio. Amiran se precipitó hacia adelante como un perro frenético, con la intención de capitalizar la apertura. Su martillo cayó y aterrizó en su hombro. En un destello de dolor, Morro escuchó cómo sus huesos se hacían añicos. Pero no importaba, porque en ese instante estaba prácticamente cara a cara con el odioso bruto. Morro abrió la boca y chilló. Mientras su esencia ardía, un alarido ensordecedor sacudió la fábrica subterránea. Tapándose los oídos, un gesto irracional teniendo en cuenta que estos estaban cubiertos por el acero de su casco, Amiran cayó al suelo y se retorció de dolor. Todo su mundo era dolor. Era como si un destornillador al rojo vivo estuviera penetrando en su cerebro, destruyendo sin piedad cada pensamiento. Sintió sangre brotando de sus oídos. ¿Qué es esa mujer? Sabía que Morro no dejaría pasar la oportunidad de acabar con él. Sacudiéndose la agonía, Amiran apretó los dientes y se movió. Una fracción de segundo después, la punta de una hoja estrecha estaba casi en su garganta. Levantó una mano y la agarró con un guantelete blindado. Demasiado lento, bruja. Ni siquiera podía oír su propia voz a través del zumbido en sus oídos. Amiran había logrado detener el golpe mortal que lo mataría, pero la posición en la que estaba no prometía nada bueno. Estaba de rodillas y aturdido, mientras que el enemigo era libre de atacar como quisiera. Pero extrañamente, Morro no atacó. En cambio, soltó su espada y corrió hacia atrás, hacia la formación de sus despiertos. Había sangre saliendo de su boca. Miró en esa dirección. El diabólico lamento que Morro había desatado devastó toda la sala de producción. Había losas de hormigón cayendo desde arriba. Lo poco que quedaba de la vieja maquinaria se había convertido en pilas de chatarra. El suelo se había vuelto irregular y lleno de grietas profundas. Los despertados en ambos lados no les fue mejor. Muchos murieron en ambos lados. Sus bocas estaban abiertas en silenciosos gritos, sus rostros se convirtieron en horribles pinturas de sangre por el poder del malvado ataque. Incluso aquellos que empuñaban recuerdos destinados a proteger contra este tipo de amenaza no escaparon ilesos. ¿Qué diablos está tratando de? Amiran no lo sabía, pero sabía que tenía que detener a la despiadada bruja para que no lograra lo que sea que estuviera planeando. Se lanzó hacia adelante con el objetivo de alcanzar a Morro. Afortunadamente, no había mucha distancia entre ellos, y la ascendida de la canción estaba gravemente herida. Ese último golpe que había dado le hizo un desastre en el hombro derecho y la clavícula. Fue entonces cuando Amiran lo vio. En la dirección donde corría Morro, detrás de la diezmada línea de formación defensiva de la canción. Un enorme contenedor de aleación que contenía una criatura de pesadillas esclavizada en su interior. Sus pupilas se estrecharon. Ya veo. Erran entendió lo que Morro quería lograr. Debió haber abandonado toda esperanza de entregar la abominación a la ciudad interior y quería desatarla aquí y ahora. Lamentablemente para ella, él no le daría esa oportunidad. Levantó su espada, listo para enviar una onda de fuerza a la espalda de la mujer que escapaba.
Pero entonces, una vaga silueta se lanzó repentinamente hacia él desde un lado. Reaccionando por instinto, Amiran arremetió con su martillo. El atacante se lanzó debajo de él y le dio un golpe con un estilete estrecho y afilado. Patético. Uno de los gusanos de la canción ya debía haberse recuperado lo suficiente como para atacar. El caballero del valor simplemente movió su brazo, protegiendo las juntas de su armadura que protegían los órganos vitales. Lo único que el atacante pudo hacer fue clavar su estilete entre el rerebrazo y el codo, e incluso entonces solo por 1 centímetro o 2, infligiéndole una herida insignificante en el codo. Al momento siguiente, Amiran contraatacó, obligando a la confusa figura a retroceder tambaleándose. El atacante pareció disolverse en la oscuridad, como si ella, nunca hubiera existido. Cobarde. Amiran gruñó y continuó su persecución. ¿Qué había logrado ese cobarde ataque? Nada. Morro aún no escaparía. Se preparó para lanzar otro golpe, pero de repente se tambaleó. Se sentía débil. Confundido y repentinamente inquieto, Amiran miró su codo, donde unas gotas de sangre se filtraban por debajo de las impenetrables placas de su armadura. La sangre, ¿por qué parecía casi negra? Los ojos del caballero se abrieron un poco. ¿Veneno? Unos momentos después, saltando sobre los cadáveres de su gente, Morro llegó a la jaula de contención. Gimi, escupiendo un bocado de sangre, y usó la única mano que podía mover para golpear el sello. No había ningún procedimiento complicado para abrir la jaula. La llave de su cerradura mágica era simple, era sangre. Sangre de la canción. El puño de Morro dejó una huella sangrienta en la placa del sello, y pareció encenderse, ardiendo en un instante. Los cierres que mantenían cerrada la jaula se cayeron y se abrió de golpe. Dentro había una criatura tan espantosa y repugnante que cualquiera se habría aterrorizado al verla. Pero Morro solo sonrió. Sonrió, mostrando sus dientes ensangrentados. B. Mata a todos los que no sean canción. A. La superficie. La criatura se despegó desde el interior de la jaula y se movió, siguiendo su orden. Pero, ¿qué era eso? ¿Por qué estaba sangrando la abominación? Había varios cortes delgados y superficiales en su piel gris, aparentemente hechos con una hoja tan afilada que era perfecta. Y sus muchos ojos, ¿por qué no estaban llenos de obediencia vacía? En cambio, estaban llenos de algo más. Locura. Locura asesina ilimitada. Y hambre.